Quiero por este medio agradecer la invitación a este coloquio internacional de transformación cualitativa universitaria. Quisiera comenzar por excusarme con ustedes porque debido a problemas de conexión de internet, pues estoy haciendo este video para garantizar mi participación en este coloquio internacional. Lamentablemente por problemas de conexión no puedo estar en vivo con ustedes porque sería muy riesgoso hacer mi presentación con un problema de conexión que en cualquier momento pudiera desconectarme de el evento. Por eso he decidido hacer este pequeño video con la idea de exponer ante ustedes algunas ideas relacionadas con el tema de esta conferencia. Yo quisiera comenzar por decir lo siguiente: cuando se habla de descolonización en cualquier ámbito de la realidad política, social, económica, cultural, en cualquier esfera de la vida, tenemos que saber de qué nos estamos descolonizando. Por eso hay que primero hacer un diagnóstico de cuáles son los problemas que enfrentamos para luego plantear soluciones decoloniales a esos problemas. En el caso que nos toca en esta conferencia, el tema de la transformación cualitativa de la universidad, que en mi lenguaje sería descolonizar la universidad occidentalizada, eh, pues habría que especificar qué ocurre en este espacio que llamamos la universidad occidentalizada, que requiere de un proceso de descolonización, no solamente de sus formas pedagógicas, sino también de sus contenidos. Para eso, pues voy a decir de una manera muy breve, voy a hacer un diagnóstico de esos problemas. Y quisiera comenzar por decir que la universidad que tenemos hoy, yo le llamo universidad occidentalizada para que nos entendamos, porque no existe tal cosa como la universidad. Si decimos la universidad, estamos participando del lenguaje del poder que nos hace creer que eso que llamamos universidad, entre comillas, es un espacio neutral. En realidad no es un espacio neutral, es un espacio producido por una historia política, económica, cultural, imperial, colonial, de varios siglos, que no podemos mirar o entender como si fuera un espacio neutral. Por eso yo uso un apellido cada vez que hablo de la universidad, y hablo de la universidad occidentalizada. Eh, en lo de colonial, siempre el tema de nombre y apellido es fundamental, porque si lanzas el nombre sin el apellido, pues es muy fácil caer en la reproducción de un lenguaje, que es el lenguaje que las estructuras de dominación han impuesto y hemos internalizado. Por eso, para interrumpir ese lenguaje, yo prefiero hablar de universidad occidentalizada. Para mí, fíjense que no dije universidad occidental, dije occidentalizada, porque la universidad occidentalizada es un aparato de poder del sistema mundo, de ese sistema capitalista global, eh, y es una de sus instituciones eh, fundamentales, que aparece en todas partes del mundo, no solamente en el occidente geográfico, sino en el mundo entero. Por eso hablo de la universidad occidentalizada como un aparato de dominación del sistema mundial, y que existe en todos los países del mundo, incluyendo en ese mundo periférico, ese tercer mundo, ese mundo geográfico no occidental. Si usted va a un salón de clase,
en cualquier país del tercer mundo o en cualquier país del mundo donde exista este aparato que se llama la Universidad Occidentalizada, usted va a leer los mismos autores, usted va a estudiar los mismos autores. Y se trata de una estructura donde se privilegia en como canon de pensamiento hombres occidentales de izquierda o de derecha de 5 países. Si usted se fija con detenimiento, en la Universidad Occidentalizada se lee y se estudia como autores canónicos en todas las disciplinas. Usted va a leer un francés, un alemán, un británico, un estadounidense, secundariamente un italiano, y como excepción que confirma la regla, leerá por ahí, dependiendo de la disciplina, quizás un holandés o un sueco o algún canadiense, eh, pero de manera muy secundaria. Los autores canónicos siempre son franceses, hombres, primero son hombres blancos, europeos o euroestadounidenses, eh, de Francia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos e Italia. La primera vez que yo escuché esta descripción, eh, la escuché de Boaventura de Sousa Santos, el sociólogo portugués, eh, que al decir esto, a mí en el momento que lo escuché, pues me llamó la atención. eh, y claro, estamos a principios, o sea, estamos en el siglo XXI ya, ¿no? Yo lo escuché al principio del siglo XXI cuando él dijo esto en una conferencia. Y claro, a mí en el momento me chocó. Empecé a investigar los currículos y los contenidos de las diferentes disciplinas. Si usted se va online, usted puede hacer a través del internet una investigación, porque los prontuarios de los cursos en muchas universidades del mundo las ponen online. Y usted puede ver los autores que se estudian. Y para mi sorpresa, Boaventura tenía toda la razón cuando decía esto, porque es realmente impactante cuando usted ve que se sigue privilegiando hombres occidentales de 5 países en todas las disciplinas sin excepción. Y claro, esto tiene consecuencias, unas consecuencias políticas enormes, unas consecuencias en términos de producción de conocimiento enormes, porque ahí se está produciendo un pensamiento eurocentrado, occidentalocéntrico, basado en el pensamiento de hombres occidentales de 5 países. Cuando miramos esto con un poco más de detenimiento, el argumento que se usa para decir esto o para hacer esto es que estos autores canónicos de las disciplinas, a través de las disciplinas los nombres cambian. Usted va a encontrar diferentes nombres en diferentes disciplinas como autores canónicos, eh, pero la nacionalidad, el género y el origen racial de estos individuos se reproduce sin excepción. Usted va a leer siempre un francés, un alemán, un británico, un estadounidense, un italiano. Hay excepciones, ¿verdad?, que confirman la regla. Siempre también hay profesores y profesoras en estos espacios de universidades occidentalizadas que intentan imprimir diversidad epistémica en sus cursos. Pero eso es la excepción que confirma la regla, porque lo que se requiere y lo que se pretende es que los estudiantes dominen las teorías de estos autores de derecha o de izquierda. Realmente aquí lo de derecha e izquierda se borra un poco porque hay un pensamiento crítico, claro, que viene de hombres de estos 5 países, y hay un pensamiento de derecha que viene de ahí también, pero no deja de ser problemático, aunque sea un pensamiento crítico, que solamente leamos hombres occidentales de 5 países, como si no existiera pensamiento crítico en el resto del planeta, ¿no? Entonces, esto
vuelvo y digo, el giro de colonial plantea parte de lo de colonial es también ponerle nombre y apellido a las cosas. Entonces, según dije que esta universidad, no se puede decir universidad, sino universidad occidentalizada para llamar la atención a los contenidos que se imprimen en estos espacios. De la misma manera, si se va a privilegiar hombres occidentales de 5 países como el conocimiento superior sobre el resto del planeta, sobre el resto de los hombres y mujeres del planeta, sobre el resto de todas las mujeres del planeta, porque allí no están incluidas ni siquiera las mujeres de estos 5 países. Entonces, habría que también ponerle nombre y apellido al fundamento epistémico que orienta la universidad occidentalizada, que es una universidad que yo llamo racista, sexista, epistémica, ¿no? Porque el fundamento, si lo que se está leyendo son hombres occidentales de 5 países, obviamente se está considerando a estos autores como autores superiores en todos los campos de pensamiento, se está inferiorizando el pensamiento de autores y autoras de otras partes del mundo, eh, y por tanto ahí hay un problema serio de fondo, de tipo racial y de tipo sexista, o sea, racismo, sexismo epistémico. Porque se está inferiorizando el pensamiento de todas las mujeres del mundo y al mismo tiempo se está inferiorizando el pensamiento de todos los pueblos del mundo y todos los intelectuales que no sean hombres occidentales de estos 5 países. Entonces, estamos hablando de una universidad que reproduce un canon de pensamiento que es racista y sexista al mismo tiempo. Estoy yendo sobre los problemas, ¿no? Un poco sobre los problemas, para identificar de qué se trata esta universidad occidentalizada que se ha globalizado a través del mundo entero, a través de la expansión colonial europea, que dejó allí como semilla universidades occidentalizadas en todas partes, y que ya hoy ya no solamente te encuentras en la universidad occidentalizada en París, Londres o en Nueva York, sino que te la consigues en cualquier país del mundo, en Dakar, en África, o en Sudáfrica, o en Brasil, o en Argentina, Venezuela, o en Asia, en China, en la India. Donde quiera que vamos a través del mundo nos encontramos con esta estructura. Y claro, esto cumple una función global, porque aquí se producen las élites occidentalizadas que el sistema necesita. Es decir, si ustedes miran cómo opera el neocolonialismo opera a través de la producción de élites cuya colonización mental es tal que hacen el trabajo del sistema para el sistema, eh, como élites intermediarias entre el capital global, entre los imperialismos y los pueblos del sur global. Y estos estados neocoloniales son ocupados por estas élites neocoloniales cuya formación está formateada por la universidad occidentalizada, sea porque muchos de ellos han ido a universidades occidentalizadas en el primer mundo, pero la gran mayoría no tienen que viajar fuera para ser formateados en la universidad occidentalizada, sino que en sus propios países han hecho grados en las universidades occidentalizadas de sus diferentes regiones, donde se produce ahí las élites que el sistema necesita para reproducirse. Y claro, el tipo de pensamiento, de ideología, de perspectiva que se privilegia, pues obviamente en la mayoría del mundo es hombre occidental de 5 países, pero de derecha. Aunque no dejan de estar allí también incluidos en muchos lugares los de izquierda. Pero para mí, desde una mirada de colonial, por más crítico que sea ese pensamiento de los hombres occidentales de izquierda, no deja de ser problemático de que, o sea, y por más que podamos aprender de muchos de ellos, no deja de ser problemático el que no estén incluidos allí el pensamiento crítico del resto del mundo, porque esos pensadores de estos 5 países pensaron los problemas históricos sociales de sus propios países, pero la mayoría de ellos no han pensado
los problemas históricos sociales que enfrentamos los pueblos en el sur global. Por tanto, hay pensadores y pensadoras que sí pensaron nuestros problemas del sur global y que sin embargo no aparecen allí como parte del decano del pensamiento de la universidad, de estas universidades occidentalizadas. Están totalmente excluidos, invisibilizados, inferiorizados. eh, y, y llamo la atención a esto porque esto tiene mucho que ver con el problema de cómo pensamos el mundo, porque si estamos pensando el mundo con los lentes de teorías que se forjaron al calor de la experiencia histórico-social de Italia, Francia, Alemania, Inglaterra y los Estados Unidos, obviamente no vamos a tener las categorías adecuadas, ni tampoco vamos a tener los contenidos para poder entender lo que pasa en nuestros países, que es la mayor parte del mundo del sur global. Lamentablemente, lo que se pretende en la Universidad Occidentalizada es que usted domine a estos pensadores y luego aplique, escuchen esta palabra, aplique lo que usted aprendió de estos pensadores al resto del mundo más allá de tiempo y espacio. Usted se supone que aplique estas teorías y estos conceptos producidos por hombres occidentales de 5 países y que usted lo extrapole a otras realidades histórico-sociales que estos pensadores nunca pensaron y nunca enfrentaron. Entonces ahí viene un tipo de colonialismo epistemológico, colonialismo mental, colonialismo eh, en el sistema universitario, una especie de colonialidad del saber que se va a generalizar a través del mundo por medio del mecanismo de la universidad occidentalizada, que como dije es un aparato de dominación central del sistema mundial en que estamos, porque ahí se producen las élites que el sistema necesita en el tercer mundo y en el primer mundo como parte de un sistema imperialista de dominación donde hoy funciona fundamentalmente a través de mecanismos de lo que el panafricanista Kwame Nkrumah en África nombró como el neocolonialismo, nuevas formas de colonialismo, eh, donde se sigue controlando a los países del sur global eh, por mecanismos que ya no son exactamente las administraciones coloniales, con algunas excepciones que todavía continúan bajo condición de administración colonial, pero en la mayor parte del mundo, en donde hubo movimientos de liberación nacional, movimientos de independencia, la mayor parte de la periferia del mundo está formalmente bajo estados independientes. Lo pongo entre comillas porque sabemos que en la práctica la mayoría de esos estados están controlados por el sistema imperialista. Y siempre hay algún imperio que tiene mayor control que otro sobre estos países. Y los mecanismos los conocemos. Y no quiero irme en mucho detalle en eso, pero uno de los mecanismos centrales, aparte de las invasiones militares, los bloqueos, aparte de todos los mecanismos económicos que utilizan Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, para estrangular las economías del tercer mundo a través de los proyectos neoliberales, etcétera. Para hacer eso también requieren de élites formadas o deformadas en la universidad occidentalizada. Y por eso estas universidades cumplen un rol muy importante en el sistema capitalista global en que estamos metidos. Y entonces estaríamos hablando, fíjense que la premisa para sostener esto es siempre nos dicen que estos pensadores tienen un conocimiento superior al resto del mundo porque tienen capacidad global, porque sus teorías son aplicables más allá de una particularidad. Es decir, la presuposición es que son seres universales que pueden pensar universalmente más allá de tiempo y espacio y más allá de una particularidad en el mundo. Esta pretensión, ¿no? O esta descripción que se hace de estos autores es realmente, en el fondo, es muy racista porque la manera como entonces despachan el resto del pensamiento crítico en el mundo es diciendo que son particularistas, que sus conocimientos y sus teorías se limitan a unos pocos países, pero que no tienen capacidad de universalidad, de entendimiento global del mundo a través de sus teorías. Entonces establecen un dualismo entre pensadores universales y pensadores particularistas.
Los del tercer mundo siempre son los particularistas y los hombres occidentales de estos 5 países son los universales, los que nos dan las teorías para entender todo el planeta más allá de tiempo y espacio. No importa dónde usted esté o en qué momento histórico usted esté o en qué espacio del mundo usted esté, estos teóricos le va a dar a usted las herramientas teóricas y conceptuales para entender el mundo. Esta es la pretensión. Es una pretensión muy racista en el fondo, muy sexista al mismo tiempo. Y entonces, si usted se fija, si entendemos que las teorías no se forman en una nube, sino que siempre las teorías se producen al calor de enfrentarse con realidades históricos-sociales y con problemas dentro de esas realidades históricos-sociales, si entendemos que las teorías sociales o teorías en el campo de las humanidades, ¿no? En el campo de las ciencias sociales, eh, entendemos entonces que esas teorías eh, son producidas en relación a la experiencia histórico-social de hombres de 5 países. Es decir, que la presuposición es que las teorías que producen estos hombres, al calor de la experiencia histórico-social de estos 5 países, nos dan las herramientas para entender el resto del planeta. Entonces, lo que se presupone es que la experiencia histórico-social de Italia, Francia, Alemania, Inglaterra, Italia, nos va a dar, Estados Unidos, nos va a dar las herramientas teóricas para entender el resto del mundo. Fíjense que estamos hablando de la experiencia histórico-social del 12% de la población del mundo. Claro, todavía, o sea, todavía peor, es el 6% porque no, en esos 5, cuando hablamos de estos 5 países, no estamos incluyendo a las mujeres de esos 5 países. Se está hablando de los hombres occidentales de 5 países, que son los teóricos que se consideran canónicos en las diferentes disciplinas de la Universidad Occidentalizada en el campo, en todos los campos, ciencias naturales, ciencias sociales o en las humanidades. Entonces, la pretensión es que esa experiencia histórico-social pues nos da la herramienta de entender el resto del planeta. Lo cual, o sea, la experiencia histórico-social del 12% de la humanidad nos da en este caso el 6% nos da las herramientas para entender lo que la experiencia histórico-social del 94% de la humanidad, lo cual lo hace totalmente absurdo, ¿no? Lo hace absurdo porque sabemos que la experiencia histórico-social del 94% de la humanidad no tiene nada que ver con la experiencia histórico-social de hombres en Italia, de hombres en Alemania, de hombres en Inglaterra, de hombres en Francia, de hombres en Estados Unidos. Son experiencias muy diferentes y sobre todo si entendemos que estos países son países metropolitanos, es un sistema imperialista global, es una división internacional capitalista del trabajo. Sabemos que son países privilegiados y que los hombres occidentales de esos 5 países son sectores privilegiados en el mundo y que por tanto la experiencia histórico-social de ellos no corresponde a la inmensa mayoría de la humanidad, la experiencia histórico-social de la inmensa mayoría de la humanidad, sino que están ellos teorizando sobre problemas y experiencias, aún desde la izquierda, que no necesariamente corresponden a la experiencia histórico-social que vive de superexplotación, de dominación, de colonialismo, de imperialismo que vive el resto de la humanidad. Entonces, eso plantea un reto, porque si en revolución seguimos sin hacer cambios de contenido en los currículos, no solamente de forma pedagógica, que eso también es otro debate y otra discusión que habría que también desarrollar, sino ya en los contenidos mismos, si no hay una revolución cultural, pedagógica, decolonial de los contenidos mismos del sistema universitario, pues con las mejores intenciones del mundo, usted va a estar haciendo revolución que lo que va a hacer es producir a su vez contrarrevolución. A lo que me refiero es, usted logra que se integre el mayor número de personas al sistema universitario para que puedan estudiar y puedan hacer un grado como parte de un proceso revolucionario de democratizar el espacio
universitario y permitir que clases populares puedan entrar al sistema universitario y puedan educarse en la universidad, pero si usted no cambia los contenidos, esas mismas personas que se benefician de la revolución para porque han logrado entrar a un sistema universitario que anteriormente a la revolución no tenían acceso y no tenían manera de poder entrar ahí, pues no te sorprendas que luego de 4 años y luego de tener el grado, pues esas mismas personas que se beneficiaron de la revolución, al no haber cambio en los contenidos de la universidad, pues al no haber una descolonización de esos contenidos, pues esa misma gente se vira contra la revolución, porque quieren más, o sea, hay un deseo de mejorar en el sentido de que quiero más, y el quiero más significa consumir más, significa todos los valores de una sociedad capitalista, occidental, etcétera. Entonces, cuando eh, a la primera que esos valores se ven en cuestión, son los primeros que se pasan del otro lado, siendo sectores que se beneficiaron de la revolución. Entonces, por tanto, estamos hablando de algo muy serio, porque si en revolución no se hacen estas transformaciones, luego el mismo proceso es el que se va a ver afectado, porque has democratizado el espacio universitario, pero al no cambiar los contenidos eh, teóricos e ideológicos, y los contenidos, al no diversificar la epistemología de ese espacio universitario, obviamente vas a producir más que revolución, contrarrevolución. Eh, y esto es un tema, creo yo, estratégico desde el punto de vista de la revolución bolivariana. Eh, y entonces, si yo siempre digo bueno, el tema de cómo, de por qué estamos en el siglo XXI con autores que, vamos, con un canon de disciplinario que está centrado en hombres occidentales de 5 países. Eh, Siempre digo que lo de colonial, también parte de lo de colonial no es solamente ponerle nombre y apellido a las cosas, sino también formular nuevas preguntas o formular preguntas decoloniales. Es decir, parte de lo de colonial es también descolonizar las preguntas que nos hacemos. Si yo, por ejemplo, digo, ¿por qué, si formulo la siguiente pregunta, ¿por qué los hombres occidentales de 5 países tienen un conocimiento superior en los campos de conocimiento científico, por ejemplo, social o natural o en las humanidades, al resto del mundo? Ya esa pregunta es una pregunta muy problemática, porque la pregunta ya está presuponiendo la respuesta. Es decir, la pregunta misma es una pregunta racista, porque está asumiendo como verdad que los hombres occidentales que los hombres occidentales de 5 países tienen un conocimiento superior al resto del mundo. Para mí la pregunta tendría que formularse de otra manera. La pregunta para mí sería: ¿cuándo, cómo y por qué ocurrió que hombres occidentales de 5 países monopolizaran a escala global la legitimidad eh, y la autoridad de conocimiento en el mundo entero? ¿Cómo, cuándo y por qué pasó eso? Cuando formulamos esa pregunta, estamos formulando una pregunta histórico mundial. La primera pregunta, ¿por qué los hombres occidentales de 5 países tienen un conocimiento superior al resto del mundo? Pues te lleva a una respuesta necesariamente racista, porque vas a contestar o que tienen coeficientes de inteligencia superior porque genéticamente son superiores, ¿no? O que tienen una cultura superior al resto del mundo. Y en un caso estaríamos en el racismo biologicista clásico, ¿no? De inferioridad racial biológica, ¿no? Por lo cual el resto del mundo no puede pensar como los hombres occidentales de 5 países, eh, que tendrían genéticamente una superioridad sobre el resto del mundo, que es un argumento totalmente racista. O
En el segundo caso, el racismo culturalista, de decir que tienen una cultura superior al resto del mundo, ¿no? Entonces, estaríamos en el racismo biológico, en el racismo culturalista, como respuestas plausibles a esa pregunta racista. Es decir, las preguntas formatean las respuestas, o sea, por eso hay que tener cuidado y hay que hacer un giro de colonial en las preguntas que nos hacemos. ¿Estamos haciendo las preguntas de los colonizadores o estamos haciendo las preguntas descolonizadoras? ¿Desde qué punto de vista estamos haciendo las preguntas? Entonces, para mí la pregunta tendría que ser una pregunta histórico mundial. ¿Cuándo, cómo y por qué hombres occidentales de 5 países monopolizaron la autoridad y la legitimidad de conocimiento en el mundo? Bueno, yo no tengo el tiempo de elaborar eso aquí, yo lo he elaborado por escrito, en mis artículos, lo he elaborado también en otros videos que pueden encontrar por internet. Pero para mí la respuesta tiene genocidios, epistemicidios del largo siglo XVI. Entre 1450 y 1650 hubo 4 genocidios epistemicidios eh, que ocurrieron, que fueron el fundamento que le dio el privilegio epistémico a los hombres occidentales de estos 5 países sobre el resto del planeta, no solamente en el plano económico, militar y cultural, sino también en el plano epistemológico. Genocidio, epistemicidio me refiero a matanza de seres humanos y epistemicidio a la destrucción de estructuras de conocimiento. Por tanto, estoy hablando aquí de 4 genocidios epistemicidios. El primero, para ir muy rápidamente, no tengo tiempo de elaborar esto aquí, pero lo pueden ver en otros videos míos. El primero es el genocidio epistemicidio en la conquista de Al-Ándalus, la conquista de esa parte de la civilización musulmana que se encontraba en la península ibérica. Y ahí se practicó genocidio epistemicidio, quema de bibliotecas, genocidio de las poblaciones contra musulmanes y judíos fundamentalmente. Luego el genocidio epistemicidio en las Américas, en la conquista de las Américas, que de hecho se trajeron muchos de los métodos de la conquista de Al-Ándalus hacia las Américas, cosa que muchas veces en América Latina desconocemos completamente, porque ellos antes de venir a las Américas habían conquistado Al-Ándalus, y hubo una guerra de conquista y los métodos que usaron allá se los trajeron para acá. Entonces está genocidio epistemicidio en la conquista de las Américas contra los pueblos originarios de nuestro continente, donde hubo también la quema de bibliotecas. La quema de bibliotecas que hicieron en Granada, en Córdoba, en diferentes lugares de Al-Ándalus, pues eso se lo trajeron a las Américas e hicieron quema de bibliotecas de quipu y de códice de los pueblos originarios de nuestro continente. Tenemos también el genocidio epistemicidio contra los pueblos africanos, que cuando se conquista África ya el secuestro masivo de africanos para ser traídos por la fuerza a ser esclavizados en las Américas. Y ahí se practicó genocidio epistemicidio. Y un cuarto genocidio epistemicidio es el de la quema de brujas en Europa, donde se quemaron millones de mujeres acusadas de brujas, que no era otra cosa que mujeres de los pueblos originarios europeos que las mataron quemándolas vivas, porque en el caso de ellas no había biblioteca, era conocimiento ancestral que se transmitía oralmente de generación en generación a través de las mujeres. Entonces los libros eran sus cuerpos. Y por tanto, en lugar de quemar libros, como fue en Al-Ándalus, o la escritura pictográfica de archivo de conocimiento de los pueblos originarios, las civilizaciones originarias en las Américas, pues quemaron sus cuerpos, porque sus cuerpos eran los libros, eran los que transmitían ese conocimiento a las futuras generaciones. Entonces, estamos hablando de 4 genocidios epistemicidios que ocurrieron en el largo siglo XVI, que son constitutivos a las jerarquías de dominación raciales y de género a escala mundial. O sea, hubo una dominación sexista, racista a escala global, que se produce al calor de estos 4 genocidios epistemicidios y que tiene unas consecuencias directas en las estructuras de conocimiento del mundo moderno, que son no solamente estructuras de conocimiento
favorecedora del sistema capitalista global, porque como sabemos, esa expansión colonial europea que produjo estos 4 genocidios epistemicidios que he nombrado aquí, produjo un mercado mundial capitalista, pero a su vez produjo jerarquías globales patriarcales y jerarquías globales raciales. Y esto ocurrió al mismo tiempo, no fue que primero ocurrió una cosa y después la otra. Entonces, por tanto, estamos hablando de un capitalismo racial, patriarcal, que opera de manera imbricada estas jerarquías de dominación y que son constitutivas a las estructuras de conocimiento del mundo moderno. Y por eso no tengo el tiempo de elaborar aquí, pero si se fijan en el pensamiento filosófico europeo, pues se privilegia ya para mediados del siglo XVII, cuando René Descartes, que es considerado el fundador de la filosofía moderna, y cuando él dice yo existo, yo pienso, luego existo, ese famoso lema de Descartes, de René Descartes, si se recuerdan, como un nuevo fundamento de conocimiento, y él piensa yo pienso de una manera idolátrica, porque él se piensa a sí mismo como un yo que produce un conocimiento equivalente al Dios de la cristiandad. Es decir, que él extrapola los atributos del Dios de la cristiandad a este yo. Y el Dios de la cristiandad puede producir un conocimiento universal más allá de una particularidad, verdadero más allá de tiempo y espacio, eh, y un conocimiento eh, eh, que trasciende, o sea, que es objetivo, entendiendo por objetividad neutralidad. Entonces, esos atributos que estaban antes en el mundo de la cristiandad, en el Dios de la cristiandad, se secularizan ahora en este yo. Y claro, ahí viene Enrique Dussel y dice, bueno, ¿quién es ese yo del que habla Descartes? Ese yo idolátrico que se piensa como Dios en la tierra o equivalente a Dios. Y él ahí dice, bueno, pues ese yo pienso, luego existo, está precedido por el yo conquisto, por 150 años de yo conquisto, luego existo. O sea, ese pensamiento cartesiano 1642 está precedido desde 1492 por esa expansión imperial que produce el yo conquisto, que luego se traduce en un yo pienso idolátrico, que se piensa como Dios en la tierra. Entonces yo suplemento el argumento de Dussel diciendo que hay una mediación entre el yo eh, conquisto y el yo pienso idolátrico. Y esa mediación, digo que hay una mediación porque no todo yo conquisto se traduce en un yo pienso, ha traducido históricamente en un yo pienso idolátrico. Este yo conquisto europeo sí se tradujo en un yo pienso idolátrico. ¿Y cuál es esa mediación? Para mí es el yo extermino, luego existo. Son los 4 genocidios, es el yo extermino el que media el yo conquisto del yo pienso idolátrico. Porque ya esos 4 genocidios epistemicidios del que he hablado son los que producen y traducen el yo conquisto en un yo pienso idolátrico. Fíjense que para mediados del siglo XVII, cuando René Descartes decía esto, en el sentido común de la época, ese yo pienso que produce un conocimiento equivalente a Dios, como él decía, que produce un conocimiento desde el ojo de Dios, decía Descartes, no podía ser ni un musulmán ni un judío después de la conquista del Andalus. No podía ser un africano después de la conquista de África y el secuestro masivo de africanos. No podía ser ningún indígena en el mundo luego de la conquista de los pueblos originarios en las Américas. Y no podía ser ninguna mujer del mundo, ni siquiera mujeres de los 5 países de Europa, porque luego del genocidio epistemicidio contra todos esos miles y miles cientos de miles de mujeres que fueron quemadas vivas acusadas de brujas. Es decir, de ese genocidio epistemicidio contra esas mujeres. Entonces estamos hablando
de, bueno, ¿y quién es ese yo? ¿Quién quedó allí como el privilegiado, el que tiene ahora un conocimiento equivalente a Dios? Pues es el hombre occidental, es el ser imperial, como dice Dussel, el ser imperial, y que yo añado, es el hombre occidental el que quedó allí, porque luego de los 4 genocidios epistemicidios, en el sentido común de la época, era impensable que un yo con un conocimiento equivalente a Dios pudiera ser un africano, pudiera ser un indígena, pudiera ser una mujer o pudiera ser un judío o un musulmán. ¿Quién quedó con ese privilegio? Los hombres occidentales. Pero ya en el siglo XVII no es cualquier hombre occidental, porque Descartes está teorizando desde Ámsterdam, en el momento en que Ámsterdam, Holanda, desplaza a la península ibérica del centro de ese sistema mundial creado a partir de la expansión colonial de 1492 y lo desplaza en la guerra de 30 años. Y es cuando Holanda se convierte en el nuevo centro de ese sistema mundial y desplaza la península ibérica. Y ahora el centro, no solamente militar, económico y cultural, pasa de la península ibérica a el noroeste de Europa, sino que también pasa allí, en esa transferencia, el centro epistemológico, que se desplaza de la península ibérica y ahora pasa al noroeste de Europa. Y en ese momento estamos hablando de la constitución de un conocimiento donde se privilegia ahora hombres occidentales, pero ya no es cualquier hombre occidental, son hombres occidentales de ciertos países. Y eso se va desarrollando al calor de 100 años después con Immanuel Kant, cuando dice que la racionalidad en sus escritos antropológicos está en los hombres blancos arriba de los Pirineos, las montañas que dividen la península ibérica del sur de Francia. Al norte de los Pirineos, donde está el hombre blanco con uso de razón y racionalidad. El resto de los hombres, ya incluso la península ibérica, ya queda desplazada como centro epistémico. Él dice el hombre amarillo, el hombre negro, el hombre rojo, rojos son los indígenas de las Américas, no tienen uso de razón, son seres naturalmente inferiores, naturalmente irracionales. Y ni siquiera menciona a las mujeres porque para Kant las mujeres no entran en la conversación. Para él son seres irracionales de manera natural, ¿no? Entonces, ahí hay un racismo, sexismo epistémico que es constitutivo a la universidad occidentalizada, porque fíjense que la primera universidad occidentalizada como la que conocemos hoy fue la de Humboldt en Berlín, que se constituyó a partir de epistemología kantiana humboldtiana. Es decir, que esa epistemología racista sexista que expresaba en sus escritos antropológicos Immanuel Kant quedó allí impregnada en la Universidad Occidentalizada, en la primera que se creó en Berlín, que se llama la Universidad de Humboldt. Y esa universidad fue el modelo que se usó luego para imitar en el resto del mundo como modelo de universidad científica, secular, etcétera, que es con la que hoy conocemos por todas partes, que es lo que llamamos la universidad occidentalizada, y que tiene allí ya desde sus comienzos una epistemología racista sexista que privilegia hombres occidentales de 4 países. Y ya desde el comienzo, cuando eso se funda en Alemania, ya tenía allí impregnada toda el sello de toda esta epistemología racista sexista, el privilegio del hombre blanco de estos países, que luego más adelante entra el hombre blanco estadounidense, como parte de ese centro epistémico eh, privilegiado en la producción de conocimiento a escala mundial. Entonces, no sé, creo que me he extendido ya bastante en esto, no tengo tiempo de elaborar, pero esta estructura de conocimiento sigue allí viva porque tiene todo que ver con las estructuras de dominación global. Están imbricadas con las estructuras de dominación global. Me refiero a lo siguiente. Eh, Fíjense que si mi conocimiento es superior al tuyo, entonces en el nombre de mi superioridad de conocimiento, yo sé lo que es verdad, lo que es realidad y lo que es mejor para ti. Entonces, a nombre de que yo sé mejor que tú, qué es lo mejor para ti, pues ya no importa qué tú dices que es lo mejor para ti, porque lo que tú digas siempre va a ser inferior a mí. Y yo, hombre occidental de 5 países,
5 países imperialistas, le puedo decir ahora al mundo qué es lo mejor para el mundo y qué es lo mejor para ti. Porque yo soy racialmente superior y tengo un conocimiento superior al tuyo. Entonces, el racismo, sexismo epistémico opera ahí imbricado con las relaciones de dominación imperialista global. Por eso es tan importante este tema de la descolonización del conocimiento, eh, porque eso tiene todo que ver con el sistema imperialista global. Fíjense que en el siglo XVI el lema era cristianízate o te mato. Bueno, yo, eh, hombre occidental, mi conocimiento es superior al tuyo, yo creo que tú te debes cristianizar y si tú resistes, porque no aceptas mi llamado a que te cristianice, y tú quieres defender tu cultura, tu espiritualidad, y no te quieres someter al colonialismo imperial, entonces si tengo que matarte para salvar tu alma de tu barbarie, de tu salvajismo, pues te mato. Entonces ahí tienes las lógicas genocidas que justifican, eh, el proyecto imperial. Entonces, tenemos un sistema entonces que luego en el siglo XIX se va a llamar civilízate o te mato. A nombre de que yo sé lo mejor para ti, pues yo sé lo que es progreso, yo sé lo que es, ¿sabes? Lo que es civilización, y tú eres un obstáculo al progreso y la civilización. Yo te llamo a que te asimiles a lo mío, y si tú no te asimilas, entonces tú eres una persona dispensable que hay que matar y sacar del medio porque eres un obstáculo al progreso de la civilización. Millones de seres humanos matados bajo el cristianismo totemato y millones de indígenas del mundo matados, asesinados durante el siglo XIX en las masacres en el civiliza Totemato. Y en el 20, el desarrolla Totemato. O sea, tú eres pobre, tú eres pobre, y entonces yo te tengo que salvar de tu pobreza, y aquí están las recetas del desarrollo, y si tú resistes, entonces vienen los golpes militares eh, que, que ya conocemos, organizados por la CIA, las dictaduras militares desarrollistas por todo el planeta. En Indonesia, en el primer mes del golpe de Estado en 1965, mataron a 1 millón de personas solamente en el primer mes en el golpe de Estado de la CIA en Indonesia. Eso para dar un ejemplo de los millones de personas que fueron asesinadas durante todo ese periodo de desarrollo Totemato. Fíjese que eres pobre, pero claro, no te dicen por qué tu país está pobre, que tiene que ver con 500 años de colonialismo, de dominación, explotación del sistema imperialista. Ahora lo hacen un tema cultural interno de tu país. Entonces tú tienes que salir de la pobreza y yo sé lo que es mejor para ti. Y aquí está la receta, y si no la sigues, si no sigues la receta, entonces te tengo que sacar del medio, te saco del medio. Y luego, siglo XXI, democratiza tu temato. Tú eres autoritario, tú eres una dictadura, tú eres un dictador, ¿no? A pesar de que algunas de, la, de los países donde se hicieron golpes militares autoritarios fueron hechos por ellos mismos, pero sin embargo sabemos que luego a países que resisten antiimperialistas contra el imperio, pues se les acusa de dictadura, y yo vengo a enseñarte lo que es democracia. Entonces aquí vengo con mis tanques, con mis cañones, con mis bloqueos, con mis sanciones, a enseñarte democracia, ¿no? Entonces, otra vez, millones de personas asesinadas en los 20 años que van del siglo XX, del siglo XXI, y a nombre de democratiza o te mato. Y fíjense cómo en todo esto está el tema de la superioridad del conocimiento, de la arrogancia de decir yo sé lo que es mejor para ti y yo sé mejor que tú, que es lo mejor para ti, por tanto yo estoy justificado en usar violencia contra ti si tú no sigues lo que yo te digo que tengas que hacer. Ahí tiene la estructura en el plano epistemológico del sistema de dominación imperialista global. Y bueno, con esto termino. Muchas gracias. Espero que sea útil. Obviamente las consecuencias de esto son enormes. Una, necesitamos diversidad epistémica en los currículos. No podemos seguir imitando currículos que nos vienen del norte global, y mucho menos en revolución. Y dos, necesitamos también salirnos de las cárceles disciplinarias.
tenemos que pensar transdisciplinariamente. Tenemos que salirnos de estructuras disciplinarias que no nos permiten pensar de una manera más amplia y menos fragmentada el mundo en que estamos metidos. Lamentablemente estas disciplinas de las ciencias sociales, humanidades, etcétera, se formaron como parte de las necesidades de conocimiento de los imperialismos europeos en el siglo XIX, y todavía seguimos al día de hoy dividiendo el conocimiento de esa manera: economía aquí, política acá, sociología por allá, antropología por allá. Entonces, esas divisiones no hacen ningún sentido cuando se trata de la liberación de los pueblos, porque para nosotros el tema de la liberación pasa por un conocimiento integrado y no fragmentado, como pretenden hacer las disciplinas de la Universidad Occidentalizada. Y por tanto, así rápidamente, y eso sería tema para largo, eh, uno, diversidad epistémica. Hay que imprimir nuestros currículos de diversidad epistémica del pensamiento crítico que se produce a escala mundial, eh, y sobre todo del sur global, que son los que han pensado nuestros problemas. Y dos, hay que también movernos de disciplina a estructuras transdisciplinarias que produzcan conocimiento no en base a problemas de disciplina, sino a problemas de la humanidad. Que identifiquemos problemas de la humanidad, problema ecológico, el problema del sistema capitalista global, el problema de las formas de autoridad política centradas en el concepto de Estado-Nación, el problema, o sea, los problemas como base a través de la cual produzcamos conocimiento a partir de los problemas que enfrentamos y no a partir de temas o problemas de disciplinas que no tienen nada que ver con la realidad y el mundo en que estamos metidos. Bueno, con eso termino. Espero que les sea útil. Muchas gracias.